Buenos días a todos. Hola Gaby, ¿estás enferma? No, ¿por qué? Ah, es que tienes como ronquilla. ¿Cómo está tu niña? ¿Ya está bien? Ya está mejor, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. ¿Qué Ya le ven pasó? que está chiquita y ya saben que estas, bueno, quienes son mamás, quienes no, ¿Qué edad tiene? 2 años. Ah, sí, todavía. Ayer A cumplió los dos 2 años y años. medio, 3 años ya no se enferman. Ay, ojalá. Pero luego ni siquiera son cosas graves, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además eres primeriza, ¿no? Exacto. Sí, este es un problema. Primeriza y espantadiza. Sí, no, no, además es natural, eso es natural. Eso Yo es creo que bien sí. normal, así que ni te estreses. Ni te estreses porque son gajes del oficio. Sí, y es que ahorita con los cambios de clima y con lo que está, entonces cualquier cosita no se te asusta, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Porque la sobre verdad todo es que con la pandemia, que no sabes qué onda con ellos. sí, ¿no? Yo tengo pánico, ¿no? Porque si bien es cierto que los niños casi no se infectan, digo, no es que no se infecten, casi no se infectan, Pero eso pero es un mito, ¿eh? Porque mi nieta estuvo internada en el Hospital del Niño Poblano y ya hay un área COVID para niños de... exacto. Entonces, o sea, eso Sí, es relativo. sí, yo también lo pienso, ¿eh? O sea, realmente sí lo hay y es muy feo, si como adulto no entiendes y es horrible, o sea, imagínate, a mí me dio en mayo y la verdad es que se siente horrible esto. ¿Te dio COVID también? Sí, Ay, sí, yo Ya ya veo somos que ya muchos. casi a toda la gente le dio, yo creo que sí, ¿no? pues ¿A ti a ya mí te dio? ya me dio en noviembre y me puse bien mal, bien mal. Híjole, ¿a quién más ya le dio? A A mí me dio Isma. muy fuerte, ¿eh? Por cierto. Sí, bueno, bendito Dios lo podemos contar y estamos acá. Sí, 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 bueno, tú estás joven, pero yo que ya estoy de Abel, pues ya dije, Pero ¿quién sabe? el día que me informaron que tenía yo el COVID, me mandaron a la farmacia por medicamento Ajá. y ese día le dieron la noticia a una señora que sus dos hijos de 7 y 8 años se murieron de COVID, ¿eh? Los Jesús dos. bendito. Es que Así les da que, fuerte a los niños. Pues es que dependiendo de la edad y de la resistencia de su sistema inmunológico, ¿no? Porque al final es lo que está luchando el sistema inmunológico contra el bicho. Y si no Sí, te cuidas, se te puede alojar, ya ves que en el pulmón o en el hígado o en el cerebro. Entonces imagínate, se aloja donde quiere. a donde Ese se es le el da la tema. gana, ahora sí que el que se deja, ¿no? Sí, ahorita nos está diciendo acá Miguel que a él no le ha dado. Qué No, no, bueno, y eso qué que me bueno. cuido, y eso que me cuido. Sí, Sí, entonces no, no, ay no no, le qué dio. padre. Qué padre que no le ha dado y qué padre que te cuido. La verdad, porque se siente bien feo. Hay Sí, la días que verdad. no puedes ni pararte de la cama, o sea, Sí, no, tanto no, el no. dolor del ¿Te dieron cuerpo, dolores de cabeza? fatales, fatales. Era lo que yo no aguantaba la cabeza. Eso es lo peor de todo. Sí, Pero sí, y el bueno, dolor gracias a de Dios la, estás aquí. Gracias a Dios estás bien y estás aquí. ay, sí, el dolor de la espalda también es horrible. Ajá, es lo que dicen. Sí, A mí no, la espalda no me dolió, fíjate. a mí sí, la espalda baja y también sí hubo noches en las que el aire se me dificultaba. Ah, caray. No, Sí, entonces sí, no, imagínate, pero bueno, gracias a Dios acá estamos y bien, pero por eso, yo creo que soy tan meticulosa con tantito que le pasa a la niña, corro, me da pánico, pánico, la verdad es que está muy feo todo esto, pero sí, bueno, y ahorita más. sí, sí, honestamente todo está horrible y creo que la que regresó ahorita, que está otra vez la oleada, pero regresó como con más fuerza, o sea, la gente se está Yo yendo en dos creo que días. yo creo que tuvo mucho que ver el clima. En el clima caliente, me parece, o sea, mi deducción es que no hubo tantos, sí hubo contagios, pero no tantos, pero el clima frío como que recrudeció el contagio. Sí, pero también la gente se descuidó bastante, salían como si estuvieran regalando cosas en los centros comerciales, en la calle, ¿eh? O sea, salió atascado muchísimo todo. y valiéndoles, ¿eh? Porque muchos sin cubrebocas, Ujú. tosiendo, con gripa, y pues eso nos perjudica a todos.
de nosotros, de la policía, han muerto bastantes, ¿eh? Tan solo ¿En serio? esa semana que pasó, hubo 4 muertos de la dependencia. ¿Trabajas, Ismael? ¿Mande? ¿En dónde trabajas? Seguridad pública. Míralo. No sabía, la verdad no sabía. No, sí es una lata esto, ¿eh? Porque la gente no se cuida y no a los contagios. Creo que han muerto 4 en esa semana que terminó. Murieron 4. Hijo, qué lástima. Pobres familias que se quedan desamparadas. La verdad es que dices, ellos como quiera ya se fueron, pero sus familias se quedan a sufrirla. Pero bueno, Sí, ni modo. a ver qué hace el gobierno con estos compañeros que están muriendo, ¿no? Mm, Si se apoya a la familia, pues a ver qué hacen. Tienen que hacer algo para Pues que... en teoría tendrían, ¿no? Tendrían que, pero la realidad no sé cuál sea. Ese es lo peor, ¿no? El problema es que nada más les van a dar lo del seguro, que son como 800 pesos, 800 mil pesos son, más o menos. Ujú. Es todo lo que les van a dar. Sus familias, ¿te imaginas si tienen niños chiquitos? No, hombre. Y eran el sustento por lo regular, sobre el sustento. No, bueno, ni pensar. Pobre gente. La verdad es que gracias a Dios nosotros estamos completos, estamos sanos y pues también les agradezco mucho su empatía la semana pasada. Sé que de alguna manera con este tipo de faltas pues los afecta a ustedes, pero les agradezco mucho que hayan sido empáticos conmigo y mi situación. Entonces, pues hoy vamos a retomar lo que nos toca. Eh, a ver, déjenme explicar. ¿Se dieron cuenta que les dejé la ley de la nacionalidad en su En la plataforma. exactamente, porque vamos a empezar a checarla, ¿sí? Vamos a ver los temas de la ley de la nacionalidad. Los temas que abarca el programa, pudiéramos buscarlos en otro lado. Sin embargo, considero que debido a la formación de ustedes, lo mejor es entenderlos basándonos en los preceptos legales. ¿Están de acuerdo? Que lo que te diga el Google. Entonces, por eso es que decidí que esta vez lo vamos a hacer con ley, vamos a trabajarla nosotros, vamos a leerla, a entenderla. Ustedes ya van de salida, ¿verdad? No, todavía no. ¿Cuánto les falta? Estamos en 8º, No, pues ya. pero como si estuviéramos en primero. ¿Por qué? Pues no hemos Porque es tenido un práctica. montón que hay que aprender y siento que la embarrada ha sido embarradísima, pero así como que el olorcito nada más. Cuando íbamos los sábados, pues se nos hacía poco. Ahorita sí, no, o sea, no. Si no le entendía yo presencial, así en línea menos. Híjole. No, pues sí es un tema fuerte. Sí, sí es un tema fuerte. Es que tengo teflón en el cerebro, Lick, no se preocupe. No, fíjate que sí, sí es El COVID preocupante. me dejó incapacitada del cerebro. No te creo, no les creo eso. Son muy inteligentes. No se tiren al piso, tranquilos. Tranquilos que no pasa nada. Ok, a ver, primero que nada, tenemos que empezar a checar qué son las disposiciones generales. Bueno, ustedes ya conocieron varias leyes, ya creo que hasta la fecha de hoy yo sé que hay ciertas deficiencias, que hay ciertos temas con respecto a la preparación online. Sin embargo, creo que ya a lo largo de lo demás, entre la presencial y online, ya conocieron leyes, ¿verdad? Y todas tienen las disposiciones generales. ¿De qué te hablan las disposiciones generales? Pues justamente de eso, ¿no? De lo que trata la ley, de los reglamentos, de la relación con la Constitución y, o sea, que todo esto es de orden público, ¿no? Todo esto es de orden público, ok. Gracias, Elisa. ¿Qué más han encontrado en esta parte? A ver, Es que Ismael. habla de lo general y de lo específico de algo, ¿no?
Por ejemplo, pues aquí la nacionalidad, te voy a hablar en específico de lo que es la nacionalidad, ¿no? Ok. Bueno, por lo regular casi en todas las leyes el artículo 1 y el artículo 2, el 1 te va a hablar del objetivo de la ley y el 2 te va a hablar de los preceptos utilizados a lo largo de los diferentes artículos, ¿cierto? Es O sea, como por una ejemplo, especie de glosario, ¿no? exactamente. Cuando te menciona secretaría, ¿de qué secretaría te va a hablar? En este caso, de la nacionalidad, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer veíamos la ley, bueno, veía en un grupo la ley de la inversión extranjera y esa pues nos decía secretaría y en automático nos hablaba de la Secretaría de ay, se me fue, de Economía. Luego hablábamos de la ley aduanera y secretaría y te decía que era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Digo, dependiendo el tema o más que nada, dependiendo hacia dónde está ubicada la ley, es la secretaría o los organismos gubernamentales que va a utilizar. Efectivamente, lo que nos dice Lisa, ¿no? Por lo regular, casi el artículo 2 es esta parte como un glosario. Estos son los puntos claves, ¿no? Para que entiendas los preceptos de la ley. Por ejemplo, repetimos, Secretaría habla de Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando hable de un certificado de nacionalidad mexicana, va a hablar de este instrumento jurídico que nos ayuda a amparar la nacionalidad por nacimiento y a determinar que la persona no ha adquirido otra nacionalidad, ¿sí? La carta de naturalización nos dice que es el instrumento jurídico por el cual se va a acreditar el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros. Digo, esto creo que sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Y luego el extranjero, pues es aquel que no pertenece a la nacionalidad mexicana, que tiene cualquier otra, pero no del país residente, en este caso México. El 3 nos habla de los diferentes tipos de documentos probatorios de la nacionalidad mexicana, ¿ok? ¿Cuáles son estos que vamos a ocupar? Bueno, el acta de nacimiento. Todos tenemos un acta de nacimiento, ¿verdad? Sí, Liz, desde que nacemos. Ah, bueno, hay niños que pobrecitos no tienen nada, pero bueno. Y lo cual es un delito, estamos de acuerdo, atenta contra los derechos del infante, el no tener un acta de nacimiento. Se daba en otra época, ¿no? Y en esta ya pienso que ya todos, ¿no? Todos tienen que tener acta, desde que nacen y en los hospitales les dan el acta, ¿no? Pero existen comunidades en donde no, a eso me refiero, no todo mundo la tiene, ¿no? En teoría, como lo dices Ismael, todo mundo debería de tenerlo porque es un derecho, pero también es una obligación de tus padres otorgarte este documento, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si tú te vas a los cruceros y les preguntas a los niños de la calle, ninguno tiene un acta de nacimiento. No forman parte ni siquiera de las estadísticas. Es que esos vienen de Oaxaca por lo regular, Liz. O sea, no es menospreciar al estado de Oaxaca, pero la mayoría vienen de por allá, ¿eh? Y no les Sí, dan ese o derecho. son niños que nacieron en la calle, ¿no? Que al final las mamás son pues niñas que andan en la calle, que lamentablemente algunas por gusto, otras por atentar contra sus derechos, pues les sucede esto, ¿no? Entonces, digo, no todos tenemos esta acta de nacimiento. En teoría, lo que dijiste es cierto, deberíamos todos de contar con ella. Es nuestro derecho contar con ella, sin embargo, pues no es así. Y repetimos, comunidades en donde no existe esto, ¿no? No existe esta costumbre, esta obligación. Sin embargo, por ejemplo, acá en México, bueno, en Puebla, yo creo que cuando nació mi niña, ahora ya está, hay registros ahí dentro de los hospitales. Anteriormente no era así. Saliendo del hospital tenías que ir hoy dentro de los hospitales, ya está el registro civil para que tú vayas y en automático saques el acta de nacimiento. Sí, por acá nace y por acá ya está poniendo la huellita en el acta. Miss, Dime, hija. entonces, por ejemplo, si nace, vive como quien dice 3 horas, entonces ya ahí también igual debería de estar registrada para Sí, tener como tal un acta de difunción o no. sí, Ese sí, siempre ha sí. sido también mi duda. Sí, hija. Volvemos a lo mismo. Los niños que no cuentan con un acta de nacimiento no tienen, o las personas que no cuentan con el acta de nacimiento no forman parte de las estadísticas. Es decir, tampoco forman parte de obtener derechos y obligaciones como ciudadanos. Lo hablábamos anteriormente. El tener una nacionalidad estipulada te otorga derechos que
emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También las obligaciones. El expedir un acta de defunción en automático, pues te genera el autorizar o el tener un pre de que un niño ya fue registrado, que un niño fue nacionalizado, ¿sí? Ahora, en muchos hospitales les digo que hoy ya tienen esta parte del registro civil. Otros no, bueno, yo no sabía, ¿verdad? Hasta que tuve un hijo, eso sí lo supe. Te expiden algo que se llama un certificado de nacimiento. No es como tal el acta de nacimiento. Si el bebé llegara a morir, con ese certificado de nacimiento es lo que le otorga la nacionalidad y los derechos como ciudadanos. Mientras, es un certificado grande en donde viene explícito el nombre del niño o niña, si es que ya se lo pusiste, o viene ya con apellidos, la hora que nació, padres, datos de los padres, vienen todo esto que va a amparar que el niño va a tener ciertos derechos, mientras tú acudes al registro civil si es que la clínica no lo tiene. Elisa. Incluso está muerto también, o sea, tienen que registrarlo, anotarlo, porque es parte de la estadística del país. Exacto, tiene que formar parte de... Ese mismo papel te lo dan si nace muerto, ese mismo papel te lo dan, nada más especifican que, pues, que nació muerto. Nació muerto. Porque el estatus. No le pueden dar un acta de función a una persona que nunca fue registrada. Existió. Acta, ¿no? ¿O cómo sería eso? Exactamente. No puede pasar porque jurídicamente no existió. ¿Sí? Ajá, lo que pasa... Pero está la persona. Ajá. Por ejemplo, a mí, llego a fallecer, pero no tengo acta. ¿Cómo me van a dar mi acta de defunción a mis familiares si no tengo acta de nacimiento? Si legalmente nunca exististe. Exactamente. Tienen que registrar y luego hacer... Sí, legalmente no exististe. Mientras no haya un acta de nacimiento, un certificado de nacimiento, lo que les comentaba, legalmente no exististe. Si en este caso, por ejemplo, no hay un registro civil, si en este caso, por ejemplo, no acudes, como me comentabas, Maleni, a las 3 horas falleció el niño o nació muerto, como le decía Ismael, bueno, les voy a comentar, en este certificado de nacimiento que tiene que expedir la clínica, viene esa especificación, nació vivo o muerto. Con eso, tú puedes determinar, ahí ese certificado ampara la legal existencia del ser humano. Y entonces puedes generar un acta de defunción. ¿Sí? Porque ya legalmente exististe. Pero si no, como pasa en las comunidades, volvemos a lo mismo, las comunidades no los registran. Muchos niños mueren, no es necesario una expedición de un acta de defunción porque no existió nunca ese niño. Para las autoridades no hay existencia de... Eso es lamentable porque por eso se cometen muchos actos ilícitos con este tipo de gente, pues ni existió. Si en algún momento tú como mamá quieres denunciar, por ejemplo, que te mataron a tu hijo, pues sí, ¿quién es su hijo? No, pues tal, ajá, sí, demuéstreme que existió. ¿Cómo? Presénteme su acta de nacimiento. No está el acta de nacimiento, yo cómo sé que existió. Legalmente nunca existió esa persona, entonces no tienes nada que pelear. Lo mismo, si te roban a tu bebé, que pasa mucho, que luego se roban a los bebés en las clínicas, ¿cómo denuncias que se perdió? Bueno, no te dio tiempo, no hay un registro civil ahí, nunca lo pudiste registrar, pero hay un certificado de nacimiento. Cuando las mamás van a dar a luz, tienen que exigir desde el principio que esa clínica le dé ese certificado de nacimiento, ¿sí? Eso es lo que te ampara la existencia del recién nacido. Eso es lo que hace que realmente exista legalmente. Digo, tú puedes decirme, sí, pues está existiendo, lo estoy tocando, sí, físicamente, pero legalmente no tienes algo que pruebe que existe. ¿Sí me explico? Sí. Hay clínicas que no lo otorgan. Entonces esas clínicas, pues, Y bueno. no, tienen que otorgar todos porque ese es un papel que te piden para registrar al niño.
Exactamente. Te digo porque cuando yo andaba buscando la clínica, mi doctor me dijo, si lo primero que tú tienes que preguntar, digo, aparte de que cuenten con el equipo quirófano y demás, es, otorgan el certificado, porque él me comentó, no todas lo otorgan, ¿eh? Por lo regular las que son así totalmente patitos no lo otorgan y estamos en un problema muy grave si no te lo otorgan. Pero sí me dijo que hay clínicas que sí lo llegan a hacer. Porque no están registradas esas clínicas y por eso no tienen el documento. El cómo hacerlo, ¿no? Sí, Entonces sí, yo me acuerdo que me lo expidieron. Yo no sabía de la existencia de ese documento, les repito, honestamente no sabía. Hasta que, bueno, pues su mamá, ya lo supe, lo conocí y sí, con ese vas a sacar tu acta de nacimiento. Con ese incluso yo la fui a dar de alta en el Seguro Social para que me pudieran otorgar el tamiz, hacerle el tamiz a la niña. Y pues todavía no tenía el acta de nacimiento. Bueno, con ese certificado pude generar que me pudieran hacer el tamiz y me dieron un determinado tiempo para entregar ya el acta de nacimiento como tal. Entonces, eso es lo que ampara la legal existencia de un ser humano, ¿sí? Si no existe, no hay cómo haces un acta de defunción. ¿Cómo amparas que la persona existió legalmente? No hay cómo. ¿Sale? Entonces, esa era mi duda nada más. sí, no, y está bien, pregunte, para eso estamos acá, ¿no? Y lo que no sé, pues lo investigo y de 8 días se los digo, o sea, de eso no hay problema. Ustedes tengan por seguro que una respuesta van a tener. Y me gusta que me pregunten. ¿Sale? Ok, bueno. Acta de nacimiento, decimos que es un documento probatorio de que tú tienes una nacionalidad mexicana. Certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá a petición de parte exclusivamente para los efectos de los artículos 16 y 17 de esta ley. La carta de naturalización, obviamente, pues esta es para los extranjeros que acreditan o que piden la nacionalidad mexicana. El pasaporte también. Bueno, cuando vamos nosotros a solicitar algún documento como el INE, o por ejemplo, vamos al SAT, no sé si les ha pasado, te piden documentos probatorios de nacionalidad mexicana en el INE, básicamente, ¿no? Entonces te piden cualquiera de estos datos como el pasaporte, cédula de identidad ciudadana, matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad. Esta matrícula, obviamente, pues también te puede servir como un comprobar que existes legalmente, que tienes esta nacionalidad, y debe de contar con fotografía digitalizada, banda magnética, identificación holográfica, ¿sí? A falta de documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que de conformidad con la ley lleve la autoridad a la convicción de que cumplieron los supuestos de atribución a la nacionalidad mexicana. O sea, si no tienes cualquiera de estos, puedes buscar la forma de hacerlo, ¿no? Pero te van a solicitar ciertos requisitos, ciertas formas en los que tú vas a probar que realmente se te puede atribuir la nacionalidad mexicana, ¿ok? O sea, entendamos que en México esto va a costar un lío probar. Si nada más para ir a sacar tu INE, ¿cuántos papeles te piden? Cuando se supone que tú ya tienes acreditada una nacional, cuando se supone que tú ya tienes acreditado ciertas cosas, imagínense para poder acreditar desde un inicio tu nacionalidad. Todo lo que no te han de pedir. Pero bueno, todos estos documentos nos sirven. Hablando, por ejemplo, de los supuestos que teníamos anteriormente de un bebé, bueno, pues un bebé recién nacido obviamente no tiene la carta de naturalización. Obviamente tampoco va a contar con un pasaporte, ¿verdad? ¿Cómo sacas el pasaporte? ¿Alguien ha sacado pasaporte? Sí, pues te piden el acta de nacimiento, el CURP, Exacto. oficiales. ¿Cómo sacas el CURP? Pues tienes que ir, no sé, yo lo saqué. Pues no sé, a lo que me refiero es a que electrónicamente, pero para todo esto necesitas de alguna manera tu acta de nacimiento. Sí, definitiva para todo. También no tienes que ir a dar de alta, ¿no? Bueno, cuando es bebé, ¿no? Ajá, cuando es bebé, sí es cierto, ya me acordé, en finanzas acá en Puebla, en finanzas vas
y tienes que llevar el acta de nacimiento. ¿Dónde es la primera vez? Ajá. Sí, ya después es electrónico, ya tú puedes sacarlo electrónico, pero por ejemplo, para los bebés que están haciendo ahorita, tienes que ir a sacarlo con el acta de nacimiento. Entonces volvemos a lo mismo. Para poder generar una nacionalidad, para poder generar un acta de nacimiento, bueno, cualquier documento que genere tu o acredite tu nacionalidad, necesitas el acta de nacimiento, ¿sí? Entonces, este es el principal documento que te hace acreedor a una nacionalidad. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas? No, está bien. ¿No? ¿Nada? Ok. A ver, bueno, entonces, volvemos, recabamos. 1 y 2 te hablan, 1 del objetivo de la ley, ¿sí? El 2 te va a hablar de este glosario que nos decía Elisa, estos conceptos fundamentales que vamos a utilizar a lo largo de la ley. Y el 3 te va a decir qué es lo que te ayuda a acreditar o qué es lo que te hace acreditar una nacionalidad. ¿Cómo puedes acreditar que tengas esta nacionalidad? ¿Sí? Hasta acá vamos bien, entonces, ¿verdad? ¿Por qué es importante el determinar una nacionalidad en un ser humano hablando del derecho internacional privado? ¿Por qué creen que sea importante? ¿Qué es lo que trata o qué es de lo que habla el derecho internacional privado? ¿Cuál es su objetivo? Yo siento que sería más bien como para identificarte de dónde eres, ¿no? Ok, De dónde es parte de... Sí, Maleni. Ok. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué me estás haciendo ver nacionalidad si mi materia es derecho internacional privado? Es lo que regula las relaciones entre los privados, ¿no? Entre los Pues entes sería, privados. Dime, Maleni. sí, también sería la parte en que pues cuando nos trasladamos de un lugar a otro, pues como tal no se identifica, ¿no? Entonces, si no formas parte de pues de un grupo, de no sé cómo se podría decir, de un estado, pues como tal, entonces quiere decir que andas ahí y que eso te hace pertenecer a un estado y eso te hace como que parte de estar como que protegido, ¿no? Se podría decir también. Sí, para ver las garantías de cada uno. ¿Perdón? Es para ver lo de las garantías de cada ser humano de acuerdo a su país. Exacto. La nacionalidad que te está otorgando derechos y obligaciones, ¿verdad? Lo comentábamos hace rato. Si yo no tengo una nacionalidad, si yo no estoy registrado, no solo no formo parte de las estadísticas, que bueno, al final eso no es tan importante, sino que no puedo acceder a ningún derecho, ¿sí? A ningún derecho que me otorgue mi país, mi estado en este caso. ¿Estamos hasta acá? Sí, Es importante que liguemos que esta parte de otorgarme una nacionalidad para que yo pueda trasladarme a otro país, para empezar, necesito documentación, ¿sí? Obviamente estamos hablando de una entrada, de un ingreso legal a otro país, ¿sale? No estamos hablando de los mojados, estamos hablando de un ingreso legal. De un ingreso legal para que cuando yo llegue a ese país, yo también pueda acceder a tener derechos dentro de ese país. ¿Estamos de acuerdo? Llámese Estados Unidos, llámese el que quieran. Dime, Maleni. Hablando de eso, también me entra la curiosidad de saber, por ejemplo, si tú tienes nacionalidad mexicana y, por ejemplo, viene no sé, un estadounidense y te llegas a casar con él, se supone que él adquiere la nacionalidad en un cierto tiempo porque pues vive con la persona y no sé qué. Pero en este caso, también la otra persona que es mexicana adquiere su nacionalidad de él, que es pues de Estados Unidos. Esa es mi pregunta. Tiene que haber una solicitud, ¿no? Ajá, sí, tiene que existir un proceso. Sí puedes acceder porque son marido y mujer, en teoría, ¿no? Pero, ¿en dónde se casan? ¿En México? ¿Me estás comentando? Ajá, o sea, supongamos que él viene a trabajar y aquí hace su vida y se casa aquí.
Entonces, mi pregunta es esa, si tú puedes adquirir la nacionalidad, si es que él se casa, pero aquí. Ok, qué buena pregunta me acabas de hacer y qué buena pregunta, te voy a decir por qué, porque eso lo vamos a ver ahorita en la nacionalidad mexicana por naturalización que viene en el capítulo 3 de la ley de nacionalidad. Ok, Ahorita lo pero vamos a ver. oye, Gaby, Dime. para casarse con un extranjero, son muchísimos requisitos los que tienes que cubrir para poder casarte con el extranjero, tanto de esa persona como de ti, para que te den la autorización y te puedan casar. Exactamente, eso es lo que... difícil. Ya te quieres casar con un extranjero. Lo pensaba. Yo voy a decir, pero... Yo me iba a Solo fue casar con un pregunta. alemán, por eso les comento. No un alemán, pero pues sí es pregunta, porque si tengo familia así, pues mi pregunta es esa, y pues la verdad es Claro. que mi familia está aquí, no está en Estados Unidos, por lo mismo, porque dicen que no han adquirido, no sé qué papel. La naturalización, sí. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver cómo tú puedes obtener la nacionalidad mexicana por diferentes puntos, ¿sale? ¿Cómo alguien Okay. puede obtener esa nacionalidad también siendo extranjero? ¿Ok? Entonces ahorita lo vamos viendo poco a poco. Vamos primero entendiendo para qué nos sirve, qué es y por qué tiene que ver con esta parte. Miguel, ¿quieres comentarnos algo? No, nada, profesora, simplemente que era por el matrimonio también, como lo habían comentado. Exactamente. Entonces ahorita lo vamos viendo, chaparritos. Vamos poco a poco, ¿sale? Y ya te digo si nos casamos o no. Ok, a ver, capítulo 2 nos va a hablar de la nacionalidad mexicana por nacimiento. Aquí vamos a ver entonces que en el 12 nos comenta que los mexicanos por nacimiento que salgan de territorio nacional o que generen un ingreso dentro del territorio nacional deberán hacerlo sin excepción, ostentándose como nacionales, aun cuando posean o hayan adquirido alguna otra nacionalidad. Sí, entendamos que esto es importante. Yo tengo la nacionalidad mexicana. Cuando yo vaya a algún otro país, quiera ingresar, tengo que ostentar esa nacionalidad. ¿Ok? Vamos a entender que los mexicanos por nacimiento que posean o adquieran otra nacionalidad deben de actuar como nacionales, respecto a... ¿Quién me ayuda a leer el primer párrafo? Los actos jurídicos que se celebren en territorio nacional y en las zonas en las que el Estado mexicano ejerza su jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional. Ay, muy bien, Ismael. Qué bueno. ¿Sí fue Ismael? No. Ay, yo ando bien mal. Miguel. Miguel, perdóname, Miguel. Es que sabes que solo tengo 2 caballeros y me equivoco. Perdóname. Como que todavía no les conozco bien la voz a ustedes. Es que los dos tienen voz gruesa. Profesora. Sí, tiene la voz parecida, sí es cierto, tiene la voz gruesa. Y luego, no siempre me hablan, pues me confundo. Es que venimos Chance. del norte, por eso tenemos la voz gruesa. No, pero sí se escucha luego cuando es Miguel y Ismael, porque se escucha una voz más finita que la otra. Ándale, yo no le capto eso. Quiero tener tu oído. No, pues es que también entiéndanme, casi no los escucho y solo los escucho una vez a la semana y no sé cuántas voces escucho en la semana. Entonces, me confundo. Denme chance. Gracias, Miguel, entonces, ¿sí? Ok. El 2. Los actos jurídicos que celebren fuera de los límites de la jurisdicción nacional mediante los cuales a. Participen en cualquier proporción en el capital de cualquier persona moral mexicana o entidad constituida u organización conforme al derecho mexicano, bien ejerzan el control sobre dichas personas o entidades. B. Otorguen créditos a una persona o entidad referida en el inciso anterior. C. Detenten la titularidad de bienes inmuebles ubicados en territorio nacional u otros derechos cuyo ejercicio se circunscriba al territorio nacional. Ok. A ver, acá habla cuando generen actos económicos, si se dan cuenta también habla de actos jurídicos, actos económicos,
que ellos tienen que actuar bajo la nacionalidad mexicana, quienes la tengan por nacimiento. Digamos, si tú te fuiste a Estados Unidos y obtuviste tu nacionalidad por naturalización, pero regresas a México y estás generando actividades o actos jurídicos, ¿qué nacionalidad vas a desempeñar? ¿La de la naturalización o la de nacimiento? El 13 te dice que tienes que ostentar y actuar basándote en la nacionalidad mexicana, es decir, con los preceptos de tus derechos y obligaciones como mexicano cuando realices este tipo de actos jurídicos, ¿sí? Puede haber gente que tenga esta nacionalidad por naturalización y la mexicana. Tenemos, por ejemplo, acá en México a muchos artistas que ostentan dos nacionalidades, ¿verdad? Que muchos vienen de otros países y aquí se naturalizan como mexicanos. ¿Ok? Pero cuando vayan a su país, si es que su ley también lo ampara, tendrían que actuar como nacionales de nacimiento, ¿sí? Con la nacionalidad que se les otorgó desde que nacieron. 14. A ver, ¿quién me ayuda? 14. Maleni, gracias. Tratándose de los actos jurídicos a los que se refiere el artículo anterior, no se podrá invocar la protección del gobierno extranjero. Quien lo haga perderá un beneficio de nación y los bienes de cualquier otro derecho sobre los cuales haya invocado dicha protección. Ok. O sea, no lo entendí. ¿Mande, hijo? No lo entendí. No le entendiste. Ok. Basándonos en los actos jurídicos que nos habían descrito en el artículo 13, digamos que nos dice el 13 que si tú vas a hacer esos actos jurídicos, tienes que ostentar tu nacionalidad mexicana por nacimiento, ¿ok? Pero si en algún momento tú quieres acudir o solicitar la protección del gobierno extranjero basándote en tu nacionalidad natural, no debes de hacerlo, porque si tú lo haces, vas a perder en beneficio de la nación los bienes o cualquier otro derecho sobre los cuales tú hayas solicitado que te ayuden, ¿sí? Digamos que no estás de acuerdo con las leyes mexicanas respecto al desempeño de los actos jurídicos mencionados en el artículo 13, y como las leyes mexicanas no te dan la respuesta que tú quieres, vas a solicitar que tu gobierno extranjero lo haga. Si tú haces eso, si tú solicitas el apoyo, vas a perder esos bienes. Porque no deben intervenir. ¿Se acuerdan de algo que mencionábamos en el cuatri pasado? Que nadie debe de intervenir sobre la legislación de otro país. Ajá, sí, eso sí lo entiendo. ¿Cómo le llamábamos a eso? ¿No intervención? Soberanía. Debemos respetar la soberanía de los países. Cada país es soberano. Al momento en que tú como nacional acá estás solicitando la intervención de un gobierno extranjero o la protección, al final, al solicitar la protección, estás solicitando que intervengan. Y esto no se debe de hacer, porque aparte de que puedes también desencadenar incluso problemas a nivel internacional entre los países, estás generando un problema interno y estás desacatando la autoridad mexicana. Entonces, por tanto, para evitar que esto pudiera suceder, la ley de la nacionalidad te dice, bueno, hazlo, pero estamos entendidos que en ese momento tú pierdes todo derecho sobre tus bienes. Sobre los bienes que obviamente tengan que ver con esta intervención requerida. ¿Sí? ¿Quedó más claro, Ismael? Si no me regreso, ustedes díganme. Oiga, Lick, disculpe, y sobre lo que acaba de decir, ¿nos podría dar a lo mejor algún ejemplo? Sí, ya más o menos lo comprendí, pero a lo mejor con un ejemplo se refuerza. Ok. A ver, digamos que tú estás, no sé, casaste, volvemos a lo mismo, casaste, te casaste en Estados Unidos, obtuviste la nacionalidad estadounidense, vienes a México a generar un acto jurídico como los mencionados acá, no sé, ¿qué podrá ser? Digamos que compras una casa, ¿sale?
vienes, acá estás, compras una casa. Cuando tú hagas este tipo de operaciones sobre, nos dice la titularidad de un bien inmueble, digamos que tú lo haces, ¿no? Haces esto. ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno, lo que va a pasar después es que si tú llegas a tener alguna discrepancia legal en la compra o en la adquisición de esta titularidad de bienes inmuebles, tienes que ubicarte bajo los preceptos mexicanos, la legislación mexicana, defender tu derecho bajo la legislación mexicana. Digamos que no te conviene y no quieres hacerlo bajo la legislación mexicana y te amparas en que tienes otra nacionalidad, que es la estadounidense por naturalidad. Solicitas que el gobierno de Estados Unidos te ampare bajo su protección o te ayude interviniendo en este tema. Si tú lo haces así, si tú solicitas ayuda de Estados Unidos, entonces el 14 te dice, hazlo, pero en ese momento tú pierdes esa casa, pierdes ese bien. O sea, en automático ya lo estás perdiendo nada más por el hecho de que pediste que el gobierno Protección. americano te ayudara. ¿Sí? Pierdes la protección del gobierno mexicano, y el gobierno mexicano entonces te dice no. Miren, esto tiene mucha lógica, porque si nosotros no ponía, si la ley no pone esta pauta, ¿qué es lo que pasaría? ¿Se imaginan cuántos extranjeros vendrían a hacer tratos acá, a generar actos jurídicos y que en algún momento no les parezca cómo se maneja la ley? Recordemos que cada estado tiene su propia legislación. No es la misma la de México que la de Estados Unidos u otro país. Estamos hasta ahí en el entendido, ¿verdad? Ajá, sí, ya lo entendí. Eso más que nada se hizo en la época, creo que de Porfirio Díaz, para proteger zonas estratégicas o territorios estratégicos de México, ¿no? Para evitar que Estados Unidos comprara territorio mexicano, ¿no? Sí, para evitar más que nada que atenten contra nuestra soberanía. Yo Sí, tenía ya entendido lo que eso fue entendí. más para lo del trabajo, porque a unos no les estaban, no recuerdo qué empresa vino, estaba leyendo un artículo y se instaló, entonces él nada más quería pagar como quien salario diario, pero no quería pagar prima, vacacional, o sea, todas las prestaciones de ley que comúnmente dan en las empresas. Obviamente claro. algunas otras que unas más que otras. Entonces, se hizo eso también para proteger a las personas y a trabajadores de diferentes, en cierta manera, las personas que trabajaban en esa empresa. Eso sí lo estaba leyendo y sí era como un dato curioso que dije, pues no sabían el por qué empezó a hacer Sí, eso, ¿no? tú no puedes venir a generar un acto jurídico acá y decir, por ejemplo, retomando este ejemplo que tú nos das, bueno, yo voy a ir a instalar mi empresa, pero yo te voy a pagar como yo quiera, bajo los preceptos que yo quiera, bajo la forma que yo traigo de trabajo. No, no es así. Tú, si vienes, tienes que acatarte a la legislación mexicana. Por eso es que, por ejemplo, en comercio internacional nosotros les explicamos, cuando tú vayas a generar actos comerciales en mercados extranjeros, tienes que investigar la legislación, la política, la cultura, todos los aspectos para poder plantar tu negocio allá. Y tú eres el que tiene que adaptar su forma de trabajo, el producto, al país a donde vas. No el país se tiene que adaptar a ti. Y acá lo hacen así. ¿Se imaginan cuántos problemas tendríamos si permitiéramos que alguien se ampare bajo la protección de su gobierno? ¿Se imaginan todo el lío que habría? Pues sí, realmente sí, porque yo me lo imagino y siento que ahí sí sería un caos total, todos estarían como que peleándose. Definitivamente, Pues porque no vamos ajá, tan lejos, ¿no? Por ejemplo, las hamburguesas de McDonald's, ¿no? Allá en India se están haciendo de soya porque respetan la cultura, porque no pueden comer la vaca porque es es sagrada muy para ellos. sagrada. Entonces, ahí vamos, ellos se adaptaron, más no el Estado se adaptó a ellos. Exacto, Coca-Cola.
Coca-Cola, no todos sus productos, aunque tiene infinidad de productos, no todos sus productos los puede introducir a cualquier mercado extranjero. ¿Sí? Porque tiene que adaptar el producto según la legislación. Nosotros tenemos incluso que ver si la legislación en cuanto al empaque y el embalaje, incluso desde ahí, nos lo van a aceptar o no. Entonces nosotros nos adaptamos a su legislación. Cuando nosotros vemos estos ejemplos, nos damos cuenta que todo tiene coherencia, que todo se va hilando y todo va agarrando forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces entendemos qué es la soberanía. Ahí aplicamos la soberanía, ¿cierto o no? En este caso. Yo no te puedo decir a ti, país, cómo vas a actuar, cómo vas a comercializar. No te puedo decir porque sería tanto como meterme en tu soberanía como Estado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí, tenemos que respetar las leyes del país en donde estemos, ¿no? Exactamente. Incluso las nuestras en nuestro país. Exacto. Entonces, estos artículos nos ayudan a eso. Se dan cuenta, las leyes se van hilando, ¿no? Para este tipo de preceptos. Bueno, para el desarrollo de actividades que nosotros generalmente utilizamos. ¿No? Vamos bien hasta acá. De momento todos se me empezaron a desconectar. ¿Qué les pasó? ¿A dónde les hablaron? ¿Dónde estaban regalando tortas? No, sí, ya entendí. No, yo hasta dije, no me invitan a las tortas gratis. Les juro, de momento no me sigue cómo van saliendo todos. Y me quedé con Ismael, Maleni y Jessica. Lo que pasa es que se fue el audio. ¿A poco? ¿Empezó a fallar? Sí, bueno, a mí me pasó eso, se fue el audio y me tuve que salir de nuevo y volver a entrar. Aquí Sí, me marcó nada más que el internet estaba fallando, pero no me sacó. Bueno, toda esta semana ha estado fallando, Sí, pues es la hora que empiezan a conectarse todos y el internet es más lento. Sí, yo de momento me vi casi sola. ¿Qué frío la gasolinera de ahí? ¿Mandé? Que ya le dijo al vecino que se desconectara porque si no, no tenía internet. A mí también me pasó lo mismo, pero ya por eso estoy aquí, es que de repente no escuchaba nada. Ok, sí, está fallando mucho el internet desde esta semana, A mí, bueno, yo que he estado trabajando toda la semana en plataforma, en Zoom y en Webex, la verdad es que me ha estado fallando mucho, incluso a mí me ha sacado muchas veces del Zoom y me vuelve a meter, es un lío. Pero bueno, ahora sí entendemos por qué existe el 13 y el 14. Sí, Lick, ya lo entendí. Sí, ¿Ya? sí, gracias. Ok, chaparritos. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo el 15, por favor? Si quiere yo lo leo. Por favor. Artículo 15. En los términos del párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando el ejercicio de algún cargo o función se reserve a quien tenga la calidad de mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad, será necesario que la disposición aplicable así lo señale expresamente. Ok. ¿Qué entendemos de esto? A ver, cuéntenme. Todos vinieron hoy, ¿verdad? Le estoy pasando de una vez lista. A ver. El artículo 32 de la Constitución Política nos lo menciona. ¿Alguien lo ha leído? ¿Qué preguntaste, Gaby, perdón? El 32. 32 constitucional. Según aquí dice que la ley regulará el ejercicio de los derechos de la legislación mexicana, otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
Ok. Ahí te habla cuando nosotros o algún ciudadano llega a tener la doble nacionalidad, ¿verdad? Sí, y no quieren llegar a una problemática, sino ni entrar en controversia, sino como que estar en equilibrio. Exactamente. Entonces el 15 se ampara o es como complemento básicamente del artículo 32 de la Constitución Política. Recordemos que es nuestra fuente por excelencia la Constitución Política, ¿sí? Y recordemos que de ella van a emanar las diferentes leyes, en este caso la ley de la nacionalidad. Por eso nos la va a mencionar mucho, ¿ok? A ver, el 16 decimos, los mexicanos por nacimiento, a los que otro estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana cuando pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano por nacimiento y que no adhieran otra nacionalidad. Al efecto, las autoridades correspondientes deberán exigir a los interesados la presentación de dicho certificado. En el caso de que durante el desempeño del cargo o función adquieran otra nacionalidad, cesarán inmediatamente en sus funciones. Ok, a ver, entendamos. Bueno, no sé si algunos de ustedes han visto los requisitos que se necesitan por decir para ser presidente de la República, gobernador, para acceder a algún cargo gubernamental. Lo principal que te piden es nacionalidad mexicana por nacimiento, no por otra índole, por nacimiento. Entonces, si en algún momento tú ya accediste al puesto, estás ahí y resulta que adquieres otra nacionalidad, en ese momento te van a hacer un cese de funciones. No puedes hacerlo. Estamos hablando que están tratando temas de índole gubernamental, de índole político, ¿no? oficial, federal, político, que atañe en la legislación del país. Entonces, si tú ostentas otra nacionalidad, es como si metieras a un extranjero a legislar México. Ajá, atentas contra la soberanía. El diputado, senador, gobernador o cualquier puesto político no puede ni debe tener dos nacionalidades. Exacto. Sí, y no puedes ostentar dos nacionalidades. Dos, tampoco puede ser que mientras, digamos, ya te di el puesto, estás en el proceso de ejercer tu puesto, resulta que te otorgaron otra nacionalidad porque te casaste, por lo que quieras. Ah, bueno, está bien, qué bueno, pero desde ese momento tú dejas de formar parte de. Ya no eres parte de las funciones gubernamentales. Hasta acá, dudas. Ajá. Si estás como gobernador de algún estado y tienes dos nacionalidades, automáticamente tienes que dejar el puesto. Sí, hay un cese de funciones. Ya. ¿Ok? Okay. Hasta acá nos vamos a quedar, chaparritos. Les pido porque por favor terminen de leerlo en su casa, este tema de este capítulo de la nacionalidad por nacimiento. Y nos vemos la siguiente semana. Sí. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego, mis gracias. Les agradezco. Cuídense Bonito mucho. fin. Bye. Igualmente. Buen fin a todos, gracias.